porque pensemos que mientras prácticamente el mundo entero festejaba, Matías Garfunkel estaba recibiendo un duro revés en la justicia. Viene de semanas complicadísimas, lo hemos contado, lo hemos narrado y relatado aquí en el programa, lo que han sido este último episodio de salud mental, porque hay que titularlo de esta manera, que termina con él detenido y un rabino pagando su fianza por una cuestión que involucra violencia de género contra su expareja Victoria Banucci, madre de sus dos hijos menores, Indiana y Napoleón. Y creíamos que de esta manera así íbamos a terminar el 2024. Sin embargo, como todavía no comenzó la feria judicial y la justicia obviamente sigue emitiendo veredictos, en el día de anteayer, fue para el 24, donde se hace público y de conocimiento que la Corte Suprema ratificó el fallo anterior que implicaba que Matías Garfunkel debe pagarle a su abogado, algo que nos parece obvio, pero que parece que en el universo Garfunkel no lo es. Ustedes dirán que el abogado que lo atendió ahora en los últimos casos. No, el abogado que tramitó su divorcio de quien fue su primera esposa, porque antes de casarse con Victoria Banucci, él ya tenía 3 hijos previos de un matrimonio anterior con Mariana Gerstein, y ese divorcio se llevó a cabo en el año 2010. Pensemos que es un hombre millonario de cuna, que si es, a nivel económico nació con la vida resuelta. No digo que tenga la vida resuelta, digo que a nivel económico no debería tener ningún problema porque es, repito, un millonario desde el momento en el que nació, por herencia familiar, ya millonario. Y entendamos que si se casó con esta mujer y en algún momento se divorció, era un divorcio también millonario, sobre todo cuando hay 3 criaturas en el medio, 3 hijos y un montón de cosas que se dirimen, de propiedades, de dinero que él en su momento le tuvo que dar a favor de su ex esposa, también cuestiones de inmuebles que se repartieron. Y por supuesto, en el medio de toda esta situación, hubo un equipo de abogados, un staff de abogados que trabajaron. Miren lo que son las vueltas de la vida. Uno es Adolfo Berra, que es quien finalmente le termina iniciando acciones legales a Garfunkel, porque una vez que le soluciona el tema del divorcio, Garfunkel no le paga su parte. O sea, vos contratás un servicio de abogado, pero después te olvidás de que le tenés que pagar a tu abogado o desconocés la cuenta. Es como que fuiste a comer en un restaurante, comiste riquísimo y después te olvidaste que tenías que pagar la cuenta. Y el otro socio de este estudio era Martín Menem, que hoy es quien está a cargo de la Cámara de Diputados. O sea, miren lo que son las vueltas de la vida, que en ese momento el hombre oficiaba simplemente de abogado, no digo simplemente como si fuera algo menor, pero digo, no tenía un cargo en la función pública, tenía un estudio de abogados y fue quien también intervino en el primer divorcio de Matías Garfunkel. En aquel momento, al cambio, para que nos demos una idea, eran 20 millones de pesos que equivalían, en el 2010, aproximadamente unos 5 millones de dólares. O sea que si los honorarios, que es una parte de lo que se tramitó en grande de un divorcio, eran 5 millones de dólares, y él es lo que él desconoció para poder pagar, imaginémonos el volumen del dinero de que estábamos hablando. Ahora bien, ¿qué es lo que deja en claro esta sentencia judicial? Es que Casa Sarachaga va a ser la responsable de subastar las obras de arte, porque era a nivel financiero, parece que como que se le ha esfumado todo el dinero, o por lo menos no tienen cómo rastrearlo, cómo encontrarlo, pero como este abogado, a lo largo de estos 14 años, desde el 2010 hasta ahora, hasta el 2024, no ha desistido de seguir pujando por lo que a él le corresponde, que fue haber representado legalmente a Matías Garfunkel, la justicia de algún lado tiene que tomarse para sustraer sus bienes, rematarlos y de ahí sacar esta suma de dinero. Es más, este es uno de todo el tendal de deudas que dejó. Estoy hablando de algo del 2010 cuando todavía ni siquiera estaba en quiebra Matías Garfunkel. Es simplemente que desconoció el pago. Bueno, apeló, recontrapeló, hizo todas las movidas judiciales que se le habrán recomendado hacer. Finalmente la Corte Suprema deja la sentencia firme y ahora sí va a tener que pagar. ¿De dónde lo van a sacar? Parte de lo que están viendo ahí en imagen, y quiero ser precisa, diré con la información, porque tiene de todo para vender, cosas que me dan ganas de llorar, porque no puedo creer que estén, no sé, arrumbadas. Yo me las imagino en un depósito, ¿no? Esto que les voy a empezar a contar. Obras de arte como Modigliani, como Klimt,
como Prilidiano Porredón. Tiene el manuscrito original del Aleph de Borges. Me quiero morir y lloro acá. Y bueno, hay muchas más, pero algunas, estas son las que pudieron rescatar. ¿Por qué? Porque en su momento, en el año 2013, y quizás previendo que todo esto podía pasar, Matías Garfunkel contrabandeó obras de arte, porque no le faltaba nada. 2013, repito, ni siquiera fue cuando se exiliaron a los Estados Unidos, esto fue mucho antes. Las contrabandeó y las quiso vender en Christie's, que es una casa muy conocida de subastas y de remates. Ahora bien, en Christie's pensaban que si vos caías con obras de estas características, obvio que tenías la documentación, obvio que tenías el papeleo hecho, obvio que tenías todo en regla. Actuaron de buena fe. Cuando se dieron cuenta que en realidad había hecho un contrabando, pues no estaban declaradas y que las estaba sacando de forma ilegal porque ya tenía un embargo sobre estas obras, entonces por eso se las quiso sacar de encima antes que se las embargaran, que es lo que va a pasar ahora con esta subasta que se va a abrir, entonces se las dieron de baja. Y no solamente quedó como en una picardía o como, bueno, se quiso hacer el vivo y contrabandeó obras, sino que en el año 2018 se le abrió un proceso judicial por este tema y quedó embargado por $2 millones. Repito, por ahí estas cosas que uno piensa, che, qué desprolijo o, digamos, de alguna manera, qué poco ordenado, uno lo podría pensar de alguien que está desesperado por el dinero, pero para alguien que ya nació millonario y que no debería tener ningún problema porque necesitaríamos 20 vidas para hacer el descalabro. Igual parece que es una forma de vivir que tiene, porque digamos, no es que tiene un problema legal, tiene un problema legal por minuto, claro. Necesitaríamos 20 vidas para poder hacer todo este descalabro económico que hace Garfunkel y que, repito, como vos bien decís, Vic, no lo hace de ahora, evidentemente es un modus operandi manejarse de este modo con el dinero y es por eso una información que alguna vez la habíamos compartido aquí en el programa, que él en su momento no recibió toda su herencia completa, sino que todo eso está en un fideicomiso y que de alguna manera se va como administrando un fideicomiso a 100 años, como que se supone que una persona no va a vivir 100 años. Entonces, para que nunca la cobrara toda junta y no se despilfarrara, porque imagínense si esto hace con las obras de arte lo que podría pasar con todo el volumen de dinero. Bueno, para poner un poco blanco sobre negro, les acabo de contar esto de las obras que se van a subastar, pero para entender el trasfondo judicial de toda esta cuestión, nos acompaña, ya sos integrante de Vamos las Chicas, no sos invitada, ya sos parte del equipo. Nosotras felices. Y nosotros felices de tenerte y agradecidas que hayas venido un 26 de diciembre, que me estabas contando que justamente con esto de que no terminó la feria, son los peores momentos del año. El fin del mundo, los días previos al fin del mundo, porque tenemos los abogados un montón de trabajo previo a la feria judicial. Obviamente que los temas urgentes se siguen en enero. Pero uno piensa que el 24 termina todo. No es así, no es así. Te invitaría al estudio para que vean lo que son los últimos días de diciembre, que estamos así a cuenta reloj, corriendo atrás de las agujas del reloj para poder presentar todo y hacer todas las presentaciones y poder darle celeridad a los procesos y respuestas a los clientes que son los que están esperando antes de que termine el año. Exacto. Bueno, Analía, saber esta cuestión que es como muy sorpresiva si la vemos desde afuera, pero creo que en tu expertise profesional hasta por ahí me dirás, mira, he conocido o he tenido clientes de casos de donde se dirimen millones, pero a la hora de pagarle al abogado, como que desconocen la cuenta. Sí, te iba a decir, y es importantísimo lo que mencionaban recién, lo que charlaban recién, sobre que son perfiles, te diría, como modus operandi. No es que aisladamente desconoce o no quiere reconocer los honorarios porque tal vez él dice que ya le había pagado un adelanto. Siempre yo aplico esto, que también hay tantos presupuestos como profesionales del derecho hay, con lo cual nunca vamos a poder comparar un abogado con el otro. A mí me cobró tanto, entonces no le tenés que pagar porque ya está bien lo que le pagaste. No. Hay un convenio profesional seguramente que pactó con ese abogado X, que no lo conocemos, pero que sí podemos presumir cómo fue, porque si hay un abogado que está reclamando, entiende que ese abogado entiende que hubo un trabajo que no se cobró o no se cobró en su totalidad. Y que aparte todas las instancias judiciales le salieron a su favor, porque incluso la de la Corte Suprema. Y que evidentemente le ha dado tiempo suficiente para poder saldar la deuda, que aún así persistió en no abonar. O sea, por eso hablábamos con Garfunkel que tiene dinero, así que es un trabajo que va a estar todo bien, ¿no? Porque lo voy a cobrar porque tiene dinero. Y obviamente los abogados conocemos no solamente el patrimonio, porque a los abogados tenemos que conocer el trasfondo para poder defender adecuadamente al cliente, sino que también sabemos las cosas no tan lindas, no tan santas de los clientes. Entonces seguramente el abogado cuando se entera y seguramente se habrá agarrado la cabeza de decir, después de tanto trabajo no me está pagando lo que yo consideraba o contaba con ese dinero. El problema a Garfunkel
Exactamente, y ahí habrá dicho, bueno, como conocía todas las cuestiones que podía llegar a ser, que había obras de arte, probablemente haya denunciado estas obras de arte, él justamente pedí un embargo sobre estas obras de arte y acá intervino, hay una subasta, con lo cual hay una quiebra, como bien mencionabas, de Garfunkel, una quiebra, hay un síndico participando ahí de esa quiebra y por supuesto hay peritos expertos en obras de arte que tasaron esas obras para poder llevar a la subasta. ¿Para qué? Para poder liquidar esas obras, ir a una subasta pública que son publicadas en el boletín oficial. Esto está ordenado por un juez que interviene, un juez que ya le dio la razón al abogado que tiene que reclamar esas sumas que son legítimas. Y con lo cual, una vez que esto se haga, digamos, esa subasta tiene una fecha y un día y un horario en el que va a realizarse, es pública, como decía recién, se publica en el boletín oficial, se presentan los interesados, tienen que hacer un depósito, ¿sí? Y bueno, y así se puede vender y obtener líquido, dinero en líquido, ¿para qué? Para transferir ese dinero líquido a una cuenta judicial que se obtienen de esas obras y con ese dinero, ¿sí? A través de ese juez va a determinar sacar X suma de dinero para sus abogados y para todos los acreedores que deben haber. Te iba a decir, porque no debe ser la única persona, por eso digo, cuando se exilió a los Estados Unidos había dejado un tendal de gente esperando cobrar, desde empleados de a pie, porque tenía en su momento multimedia, gente trabajadora que cobraban un muchos sueldo, medios de comunicación. Muchos medios de comunicación. Digo, que no cobraban cifras siderales como esta que estoy hablando del abogado. Y también, en este caso, un abogado que está reclamando, no sé si se habrá actualizado de aquel momento ahora, pero eran 5 millones de dólares. Y que además te digo más, Mer, con esto, la justicia no le importa si son millones o es un sueldo de un trabajador que dejó de cobrar su sueldo. Para la justicia es una deuda y alguien que tiene que pagar y alguien que tiene el derecho a reclamar. Con lo cual acá es tal cual. Hay un montón de personas que son acreedores, personas que necesitan cobrar, que en su momento necesitaron ese dinero, que no lo pudieron obtener, entonces que a través de la justicia tienen una sentencia que legitima ese cobro y que además va a tener en cuenta, por supuesto, los intereses hasta el efectivo pago. Porque recordemos que mencionábamos recién las sumas de 20 millones que al 2013 representaban 5 millones de dólares. Si lo dejamos en pesos, al día de hoy no va a ser lo mismo. Claro. Entonces, todas esas sumas tienen que ser actualizadas y más allá de la suma subastada ahora de las obras de arte, ordenada para subastar estas obras de arte, creo que habías dicho 20, ¿cuántos dijiste? ¿Millones? No, ahora se van a subastar, pero estimo que por ahí, a ver, uno no sabe cuánto vale el manuscrito de la Aleph. O sea, también es como que ponerle precio. No, esos son expertos tasadores que tienen que intervenir en la justicia y a través de la expertise que tienen en estos objetos, ¿sí? Que son bienes muebles, que no son registrables y por eso también es la manipulación que intentó sacarlos del país para venderlos en otro mercado. Pero en Christie se lo tomaron primero de buena fe, cuando se dieron cuenta que lo había contrabandeado, los retiraron de la oferta. Exacto, porque también se quema la casa. Se quema Imagínate que la casa, confianza, ¿no? Claro, se subastan objetos de valor que puede ser desde la realeza hasta estos que estamos mencionando. Entonces, digo, porque venden cosas a nivel internacional. Si vos te quemás como con objetos traficados, también ponen en juego la reputación del propio Christie. Y la confianza de esos objetos, si son realmente auténticos o no, porque más allá que son objetos muebles, trasladables, quiere decir que sean muebles, tienen que tener sus títulos, ¿no? Que tienen una autenticación, sí, ahí está, con sus sellos, con sus cuestiones, y esos papeles claramente él no los tenía porque estarían retenidos en la justicia. ¿Qué pasa con su... la última vez cuando Victoria Banucci sube los videos de violencia, se empieza a hablar de un cuadro de salud mental que tiene Garfunkel. ¿Puede ser un obstáculo o algo que juegue acá o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Te diría que hasta puede llegar a ser una artimaña judicial el hecho de decir, bueno, no está bien mentalmente, no soy psicóloga, no soy perito psicóloga como para determinarlo. Sí, obviamente vemos que hay un perfil, ¿no? De una persona que tiende a evitar pagar sus deudas o toma servicios que después no paga, no cumple, más allá de todo el tema de violencia, que otro día podemos meternos también en el tema ahí, hay como un perfil psicológico. Ahora, ese perfil psicológico no te legitima a contratar servicios y no abonarlos, no te legitima a contrabandear obras de arte, no te legitima a delinquir, ¿no? Porque si no sería el paraguas de todo, decir, no está bien de la cabeza y es un delincuente, claro. Tuve un episodio de poca lucidez. Claro, entonces, en todo caso, la persona tendría que tener tendría que ser declarada incapaz o una cuestión así muy extrema. Totalmente. Lo tuvieron que haber hecho en su momento. Pero es una persona que tuvo incluso
su vida laboral también, comercial, Sí. más allá que es una persona millonaria que podemos decir no necesitaba, tuvo durante toda su vida hasta el día de hoy relaciones contractuales todo el tiempo. Entonces ¿Sabes? ahora al momento del pago, de golpe, no sé. No sé si recuerdo, estoy claro. bien finco demencia, como dicen, que a mí no me gusta usar esa frase por todas las personas que realmente lo sufren. Que la pero- sufren de verdad. Ahora, Analía recordaba, y también para comentar con la audiencia, ¿no? En su momento, cuando él se casa con Victoria Banucci, primero hacen, porque ella no tenía resuelto su divorcio de Logro Fabiani, entonces no podían casarse legalmente, entonces primero lo hacen como por el rito judío y luego se casan oficialmente para la ley. Hacen una fiesta súper pomposa. De hecho, va Nacha Guevara como una de las invitadas, que asumo que habrá ido o como invitada o habrá cobrado un cachet por hacer esto que les voy a contar, y le pone el prendedor que pertenecía a Eva Perón, que el de la banderita argentina, un prendedor icónico, que en su momento Garfunkel se lo gana en una subasta en Christie's. Por eso digo, miren cómo la vida, ¿no? Por ahí te pone del otro lado del No mostrador. era la primera vez que iba a Christie's, digamos. No, pero en este caso ahí iba a vender y en este caso había ido a comprar anteriormente. Porque se lo gana en una subasta a la propia Madonna, que como había interpretado a Eva Perón, Claro, tenía el ella prendedor. quería quedarse con el prendedor. O sea que tenía más que Madonna, por lo menos para ese prendedor Para tenía ese más que prendedor Madonna. tenía. Y bueno, hacen la subasta, pujan precisamente a ver en precio contra precio y se la termina ganando a Madonna. La compra Garfunkel y es el regalo de bodas que le pone, repito, Nacha Guevara a Victoria Banucci, y hacen, bueno, parte de esta ceremonia pomposísima. ¿Lo seguirá teniendo? Bueno, y eso es lo que les iba a contar, y a partir de ahí también me surge esta pregunta. Hace poco, cuando viene Victoria Banucci, yo le pregunto por el prendedor, porque siempre me quedó en la cabeza, ¿viste? Como, Y sí, si era un es regalo de algo- boda, fue un regalo como muy ostentoso. Sí. Porque es casi hasta, les diría, un patrimonio. En ese punto siento que entre millonarios, ¿no? Tendría Si que ir a un tuviéramos- museo nacional. Sí, Ahí va, eso es lo que iba a totalmente. decir. Si tuviéramos que hacer una puja entre millonarios, te diría Totalmente. que un Constantini por lo menos te pone el Malva y te lo pone a Claro. disposición. O sea, vos podés ir y ver parte de su colección y de su obra. Ahora, que el prendedor quede en un alajero cuando es parte del patrimonio de los argentinos, a mí me dolía el corazón. Bueno, le pregunto por el prendedor y me dijo que no sabía dónde había quedado, lo cual no sé si me parece más peligroso o que sea mentira o que sea verdad, porque digo, si en el revoleo se te extravió una pieza única, me parece raro, pero si ellos lo quieren ocultar para que no puedan caer sobre ese bien, después ¿cómo lo volves a introducir en el mercado? Bueno, Esa es lamentablemente. la pregunta que yo me hago. Sí, simplemente en el mercado negro, en el contrabando, porque en forma y un comprador que no le interese después revender ese bien también, porque no puede ser un objeto de cambio al estar tan en vista de todos. Pero es realmente lo que vos decís, es un objeto que nos interesa a todos los argentinos, que trasciende, porque es algo muy simbólico y que debería estar en un lugar que se luzca, ¿no? Y permitime desconfiar que diga, no sé, algo tan importante Como también. ella podría, para ella que se lo podría regalaron en su argumentar, boda. digo, no sé, no, me tuve que... Te estoy diciendo que es lo que ella podría argumentar. No, Yo creo no- que la tomaste de sorpresa y no sabía qué que responderte y dijo, responder, no lo porque sé. digo, bueno, no, me tuve que armar las valijas de la noche a la mañana cuando se exiliaron, recuerdan todo ese episodio, Sí. y como decir, bueno, y el prendedor no sé dónde quedó, pero no es un prendedor más que, ay, me compré y no sé dónde quedó. Es, como decís, parte del patrimonio de los Y argentinos. además pasa en el caso de Victoria Banucci, sin entrar a juzgarla, porque realmente no conozco y me solidarizo por el lado de la violencia que sufre, que dice haber sufrido. Pero pasan muchos matrimonios, como en el caso de ella, de personas que tienen tanto dinero y tanto poder y que después de golpe se encuentran con una situación que ellas no pueden manejar porque desconocen un montón de cosas y porque quedan involucradas en un montón de otras cosas que no están buenas, que también de golpe se les desmorona el mundo y tampoco saben cómo actuar porque no están acostumbradas a mentir, a tener que decir no sé dónde está el prendedor, y hay un montón de cosas que lamentablemente sucede a cualquiera que nos esté viendo del otro lado, digo, pasa, por ahí no al nivel Garfunkel, pero sí pasa con parejas en que la mujer confía plenamente en el patrimonio del hombre y de golpe se encuentra involucrada hasta en situaciones legales que no están buenas. Bueno, ¿no? hay un personaje en Envidiosa, que es una de las series más vistas del 2024. Claro. Hay un personaje que es el de que le pasa algo así. Algo, no, es verdad, no quiero sí. spoilear, No sé- pero ya la tendría que haber visto, pues la maratoneamos todos, ahora viene una segunda Pero temporada. es el caso de la pareja perfecta. Sí, que es muy conocido. Yo no sabía que se dedicaba a mi marido. ¿A ¿viste? qué- Como en qué andaba? existe. Claro. Claro, que uno por ahí tiene ganas de agarrarlas y yo las veo en el estudio de, sacudir un poco, como que no sabes. Ahí siempre hay que saber, porque
Claro, está todo muy lindo, como está todo bien, pasó pero... con Ileana Pasó Calabró con en su Ileana, momento. estábamos recordando Con eso, Ileana, ¿te bueno, acordás? con Karina Jelinek también. Ay, ¿no? con Karina Fariña. Jelinek también. Bueno, pero Sí. ellos se habían conocido hace poco. Ya Karina en ese Pero el sentido... otro, claro, un matrimonio de 20 Claro. años, vos decís, pero claro, y el hombre manejaba un caudal de dinero que uno dice, pero por ahí no se correspondía con lo laburanta que uno veía que era Ileana, que se iba con el Sí. carrión y a hacer gira por todo el país. Y ahí hay elecciones, o no querer saber, Sí. y bueno, y bancate los riesgos del no querer saber también, o Sí. realmente ser ingenuo y pensar que es legítimo, y por eso, y como no me interesa el tema laboral de mi marido, no me involucro. En cualquiera de los casos, mi consejo es, hay que Sí. saber. Hay que saber siempre de dónde proviene ese Sí, porque dinero, también es saber los de a qué se riesgos, dedica, porque estás exacto, expuesta a- involucrarse. Sí. Cuando están casados están involucrados, es así. Cuando están legalmente casados, más todavía. Y en este rastreo de los bienes, ya las obras de arte que ellos tengan en su posesión, y digo ellos porque, digamos, siguen Sí. en contacto, ¿no? No es que uno está viviendo Sí. acá y el otro en otra parte del mundo. Si las tienen escondidas, si las tienen en una baulera, si las tienen, digo, donde sé que las tienen, es como el doble juego, si las ponen a la luz, se las van a embargar, Sí. y si las siguen teniendo escondidas, no la pueden hacer cash. O capaz que ya le hicieron cash. No lo sabemos. Ah, ok. Capaz Porque que eso ya te le iba a decir, hicieron ¿por qué muchos millonarios invierten en obras de arte? Esa es la duda que a mí me genera. Digo, entiendo que en el caso de Costantini, de verdad será un amante Sí. de la cultura y del arte, porque de hecho tiene un museo de puertas abiertas para todos los argentinos. Pero en otros casos, ¿por qué los millonarios suelen elegir o invertir en obras de arte? Muchas veces por un tema impositivo, te diría también, porque es una forma de tener un patrimonio ahí que no está declarado porque no hay que registrarlo. No es como un auto, como Y una quizás propiedad. tampoco es que tan hay que- variable el valor, ¿no? Quizás si tenés No. grandes obras de arte de No. grandes nombres, no cambia tanto el No valor cambia con el el paso de valor, los años. tenés siempre un público que le interesa el comprarlo, ¿no? Un grupo reducido, entendido del tema claramente, que saben que son obras, saben, o sea, no es lo mismo que vayamos nosotros a comprar y me digan son manuscritos de la LEF, alguien que realmente está entendido en el tema. Entonces, hay una serie de... A mí me daría desconfianza, tal vez, como que no terminaría de Sí, pues entender. parece como que te lo están vendiendo ahí Claro. en Parque Rivadavia, con todo respeto al Parque Rivadavia, pero digo, como que te suena, estos son los manuscritos inchequeables. Claro, inchequeable, tal cual. Bueno, hay un público. Y además un tema impositivo, como les decía, que es muy fácil también para obtener obras de arte y no pagar impuestos por ese patrimonio que uno tiene ahí. Es Seguro. clave eso también. Seguro. Analía, recordanos las redes donde te pueden contactar por estas Gracias. preguntas y muchas más. Dale. Antes que te agarre la feria. Y yo sigo Y igual. después seguís en el verano. Es @asesorate siempre en Instagram y en TikTok también estoy. Ahí te encuentran. Bien, Bueno, ahí estoy. gracias, muchas felicidades. Si no te vemos antes de Gracias. fin de año, bueno, que arranques muy bien el 2025 y en el 2025 te tenemos acá que te vamos a estar molestando siempre. Sí, gracias a ustedes. Un placer como siempre. Gracias, Analía. Hacemos un pequeño corte aquí en el programa y todavía tenemos un montón por delante.